Tengo en sala 31 personas y tengo la lista ya oficial de inscritos en la materia y tengo, según el registro del sistema del SIGA, 91 estudiantes inscritos. Entiendo que, bueno, esta es la lista ya oficial, ¿sí? Son 91 personas. Entonces, al momento, en sala tenemos, no superamos los 35, bueno, una tercera parte. Ok. Juventud, ¿alguna cuestión pendiente de los análisis que hemos estado haciendo a la fecha relativo a los recursos hídricos? ¿Alguien quiere hacer comentario? ¿Alguien tiene alguna pequeña presentación que ha preparado? ¿Nada? ¿Está Gary en sala? Sí, doctor. ¿Alguna novedad, Gary? No, ninguna. Los compañeros recién ingresando, les estoy mandando un mensaje para que se ok. añadan. Se conecte. Perfecto, gracias. ¿Y Zoila no tiene alguna novedad? Entonces, mientras se van conectando sus demás compañeros, la consulta es, ¿qué novedades ustedes tienen respecto al regreso semipresencial ya de las clases? ¿Hay algunos docentes que ya están pasando clases semipresenciales? ¿No? Bueno, doctor, no, hasta el momento ya hemos pasado como 2 semanas desde lo que se comunicó que se iba a pasar presencial y ningún docente ha dicho vamos a volver a las aulas o ha dicho un día sí, un día no, vamos a ir yendo a las aulas. No nos han comunicado nada. Ok. Bueno. Perfecto. Bien, juventud. Entonces, había mencionado Gary y Zoila para su registro, inclusive de ustedes. Yo tengo una lista de 91 estudiantes inscritos, ¿sí? Pero generalmente a algunas listas me han estado llegando de asistencia alrededor de 60, ¿sí? En promedio vamos a decir 70, ¿ya? No sé si ustedes también tienen esta lista de 91 personas inscritas, pero está en el sistema. Y que luego verificar. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta que esté en sala por el momento? ¿Nadie? Ok, juventud. Doctor, con Zoila tenemos 93 en la lista de asistencia. Si subiera la lista que tiene al grupo de obras, con eso podemos ir viendo quiénes no están. Ajá, bueno, pero alguien que esté en sala de pronto sabe si está o no está. Yo tengo una lista oficial de 91 inscritos. Ahora, ¿ustedes tienen 93 descargados del sistema? No, ingeniero. Les pedimos que llenaran un formulario los primeros días de clase para que así los pudiéramos controlar la asistencia. Y con eso hemos estado viéndonos. Ajá. Bueno, en el sistema solo figuran 91, en fin. Bueno, ustedes tienen una lista de 93, no sé. Ok, y bueno, uno obviamente califica o va a subir las notas de acuerdo a las listas, ¿verdad? Y no sé si hay casos especiales, en fin. Bien, juventud. Continuemos con la materia. Nadie tiene alguna presentación preparada, ¿verdad? Bien, ¿se ve mi pantalla, juventud? Sí, doctor, se ve. Ok, este caso habíamos analizado en detalle, ¿no? Y creo que ya no amerita más comentarios. La idea es de que no se vuelvan a repetir estos fracasos que generan falsas expectativas,
¿sí? Y esto es lo que queda de proyectos mal ejecutados, mal elaborados. Y todo parte, ¿no? Ya en la parte del estudio de un análisis hidrológico adecuado, juventud, ¿ya? Y por lo tanto, se debe darle la atención necesaria al componente hidrológico para cualquier tipo de obra hidráulica. Lo propio había mencionado este caso de esta presa, ¿sí? Chococota, se llama así Chococota, que está al pie del glaciar Tres Cruces, y lo propio se ha construido forzando las cosas sobre una morrena terminal y por lo tanto se han afrontado los problemas de filtración en la fundación. Pero también en la región hay otros casos y que son, vamos a decir, exitosos. Por ejemplo, esta presa es una presa de tierra, no hay afloramientos rocosos. Fíjense ustedes la granulometría que tiene el sitio, tan diversa, bolones de piedra hasta de 1 metro de diámetro, incluso en algunos casos quizá un mayor diámetro, pero se ha construido una presa de tierra. Ideales condiciones para una presa de tierra, no es muy alta, es una presa apenas de 13 metros de altura, fíjense, y podemos ver incluso que el paramento aguas arriba ha sido, entre comillas, voy a usar este término, plastificado. ¿Qué significa? Que a diferencia del talud aguas abajo que aquí estamos observando, el talud aguas abajo, TAB, o también se le suele llamar talud seco, ¿cierto? Este es el talud seco. Pero ahora veamos el talud mojado, o el talud aguas arriba, TAA, o talud aguas arriba, o talud mojado también, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que está siempre en contacto con el agua, ¿cierto? Acá tenemos la cresta de la presa, se observa en esta fotografía la zona de aguas abajo, obviamente acá a la izquierda tenemos aguas arriba que no se observa muy bien, la cresta de la presa, y se observa, fíjense, una estructura, una pasarela de acceso que estoy marcando, ¿sí? Y esta estructura es un vertedero de excedencias, El más común para tipo de pequeñas presas es el tipo torre, ¿ya? Este es un vertedero tipo torre, ¿sí? Puede ser de una sección rectangular, sí, en este caso parece ser una sección rectangular. Si hago un corte estaríamos viendo una estructura de esta forma, o puede ser también cuadrada, ¿cierto? Y obviamente tiene que estar diseñada para evacuar los caudales excedentes que se van a producir producto del estudio o análisis de crecidas que se va a dar en la zona, ¿cierto? Entonces, ahora vemos la otra fotografía en la que vemos... Sí, adelante. Ingeniero, hay un par de compañeros que están en sala de espera, están aún en el rango para ingresar. Por favor. Ajá, son 12 que acaban de unir. Sí, sí, doctora. Muchas gracias. Ok. Bueno, con ello llegamos a 78. Ya, perfecto. Voy a quitar la cámara para que mejore la velocidad y la resolución. Bien. Entonces, juventud, decía que ahora estamos observando de la zona del embalse, ¿sí? Porque toda esta zona donde se ha tomado la fotografía va a estar inundada luego, ¿cierto? Entonces, ¿qué observamos? La cresta de la presa, el talud, obviamente el talud mojado o talud aguas arriba, pero fíjense la diferencia con el otro talud, y aquí se puede observar claramente que la estructura y el talud ha sido plastificado. Se ha utilizado una geomembrana, aparte de que la estructura como tal, y si hago un corte de la presa, perdón, si hago un corte de la presa, Gary, si hay alguien más en sala que está esperando, avísame, ¿ok? Tiene un núcleo central vertical de arcilla, de esta forma. Es la sección típica, ¿sí? Es la sección típica de presas de tierra, al menos en nuestro medio. Claro, existe una serie de otras de variaciones con el núcleo, por ejemplo, inclinado. Esta estructura
del núcleo, la parte central, es totalmente de arcilla, ¿sí? Con buenos IPs, ya, con un índice de plasticidad adecuado, superior a 15, ideal, ¿cierto? Y que va dispuesto en la parte central. Porque a veces en las presas, donde se construyen las presas, no existe suficiente material arcilloso y por lo tanto todo el material que se pueda encontrar en la zona de buena calidad va destinado al núcleo, que es la estructura impermeable de la presa. Pero no obstante eso, en toda presa de tierra, ustedes saben que siempre hay una cierta permeabilidad, no obstante que tenemos un núcleo, fíjense, hay una permeabilidad, va a haber un caudal Q de filtración. Entonces, por eso cada proyecto depende mucho, uno, de la disponibilidad de materiales que existe en la zona, ¿sí? Y en aquello es un trabajo arduo que tiene que hacer el geólogo, en poderles a ustedes como ingenieros proyectistas, ¿sí? Entregarles la disponibilidad de diferentes bancos de préstamo identificados donde podría existir los materiales adecuados. Obviamente son estimaciones iniciales que hace el geólogo porque después, a medida que se va construyendo la obra, puede ser que falte un poco de material y ahí sí estamos en problemas. En ese caso tenemos que alejarnos del sitio de la obra para buscar más materiales adecuados, ¿cierto? Que encarecen ya la construcción de la presa. De ahí que los trabajos de prospección son muy importantes en la fase del estudio. Tienen que ser a detalle, ¿cierto? Para poder identificar e inclusive a ustedes les va a permitir determinar el tipo de presa. Si tenemos, por ejemplo, mucho material arcilloso en la zona, ¿ya? La presa podría ser completamente de arcilla, ¿por qué no? Entonces, en ese caso, obviamente nuestro caudal de filtración, ¿sí? Va a ser menor en comparación a otra alternativa de presa que podíamos haber planteado. Generalmente, cuando se hace un proyecto, y no solo en el tema de presas, se hace comparación de alternativas, ¿sí o no, juventud? Entonces, al hacer la comparación de alternativas, también se elige en función a la disponibilidad de los materiales, el tipo, ¿no? La configuración de la presa de tierra que vamos a finalmente elegir. En este caso, fíjense, por las características del sitio y por seguridad, el proyectista ha decidido impermeabilizar todo el talud mojado. Pregunto a la sala, ¿alguien puede manifestar cuál pudo haber sido otro criterio para poder impermeabilizar el talud aguas arriba o el talud mojado? ¿Jóvenes? ¿Juventud? Hola. La geomembrana hoy en día ha bajado los costos, ¿cierto? Pero fíjense que la aplicación de esta tecnología también tiene sus detalles, no es fácil. ¿Por qué? Porque estos plásticos tienen que ser empalmados, unidos térmicamente y en la zona, ¿ya? Y tiene que ser también un trabajo adecuado. Y además, este material va a estar expuesto, fíjense, por las características del terreno, ¿de qué altura estamos hablando? ¿Alguien ve palmeras aquí? No. Plantación o arbustos, aparte de la paja, no hay, ¿cierto? Estamos hablando de una altura casi a los 4.000 metros y algo más de altura en la que se encuentra esta presa. Entonces está expuesta a los efectos de la radiación solar, a la variabilidad extrema de temperatura inclusive, ¿cierto? Entonces, pero se ha visto de que este material se adecua. Pero no obstante aquello, tiene algunos detalles particulares que se debe respetar. Porque si apenas se fisura esta geomembrana, si se presenta una fisura en alguna parte, pues por ese punto, ¿sí?, se va a producir filtración. Y todo lo que hayamos cubierto, ¿sí?, básicamente ya pierde sentido. Bueno, entonces, ¿qué observamos acá?
Observamos el vertedero de excedencias, es tipo torre, vuelvo a reiterar por sus características. Acá se puede observar la cresta del vertedero de excedencias, es una sección o cuadrada o rectangular, vamos a suponer que sea rectangular, ¿sí? Una pasarela de acceso, y al mismo tiempo esta estructura permite la operación de una compuerta que va dispuesta acá. Buen día. ¿Sí? Buen día. Pero hay compañeros en sala de sala, ¿lo podría aceptar, por favor? A ver, creo que ya estamos a las 9:16. Hay uno solo. Bueno, entonces ya son las 8:16. Es el último entonces. ¿Ok? Bien, jóvenes. Entonces, mencionaba esta situación en que en el caso de pequeñas presas, piensa el vertedero de excedencia, a diferencia del caso que hemos analizado, una presa de hormigón que ha colapsado, el vertedero de excedencias estaba o formaba parte del cuerpo de la presa. Pero en este caso, el vertedero de excedencia en las presas de tierra, fíjense, donde está dispuesto. En pequeñas presas se acepta, ¿sí?, que el vertedero de excedencias pueda compartir la sección de descarga con la boca toma, porque aquí tenemos la boca toma. Y aquí se observa una rejilla metálica, ¿sí?, que evita que ingresen materiales flotantes e inclusive juventud de animales, porque en estas alturas, ¿qué es lo que hay? ¿No? Camélidos que puedan caer, ahogarse, morir, etcétera, y que por producto de la succión puedan llegar a obstruir la boca toma. Imagínense si el nivel del embalse se encuentra, vamos a decir, casi lleno, ¿sí?, en su nivel máximo de operación, entonces puede obstruir la salida de agua. Entonces siempre se pone una rejilla en la boca toma, y eso vamos a ver mucho más adelante, esos detalles, ¿sí?, justamente para evitar aquello. Porque si entra un material flotante, un arbusto, un árbol, etcétera, puede obstruir todo el conducto, porque este conducto atraviesa el cuerpo de la presa. Y es operado la regulación del ingreso del caudal, ¿sí?, la regulación del caudal de salida es regulado a través de una compuerta, que en este caso no logramos observar, pero que está ubicada acá en el conducto en la parte de conducción de la boca toma y en la de conducción del vertedero de excedencia. En pequeñas presas, fíjense que están compartiendo ambas estructuras esta sección de descarga, si gustan, ¿cierto? Tanto de la boca toma como del vertedero de excedencias. Cuando el embalse está lleno, el agua ingresa por el vertedero de excedencias, cuando el nivel en el embalse ha alcanzado su nivel máximo de operación, ¿ya?, para evitar el riesgo de sobrevertido, ¿sí?, para evitar que el agua pase por encima de la estructura, ¿ya? Incluso acá se considera un bordo libre, ¿no? Tenemos un bordo libre, como cuando se diseña canales, igual se considera un bordo libre necesario porque se producen olas. Debido al viento, se producen olas que van y chocan, impactan incluso en el talud. Y la ola puede resbalar y puede producir en alguna medida un sobrevertido. En pequeñas presas, en nuestro país, esa altura del bordo libre debería ser superior a 2 metros, como mínimo 2 metros de altura, ¿ya? Obviamente eso se hace un análisis particular, ¿sí?, en función a la velocidad del viento y la longitud del embalse, el famoso Fletch, ¿sí?, para determinar esa altura. Y obviamente estos datos de velocidad de viento provienen de una estación meteorológica cercana. Hoy en día existe ya un mapa a nivel país, a nivel de Bolivia, sobre el potencial de la energía eólica, ¿cierto? Entonces se han hecho trabajos de medición para fines de producción de energía eléctrica a través de esta fuente de energía, la energía eólica. Entonces aquellos datos pueden servir justamente para precisar y determinar un bordo libre
mínimo necesario para evitar sobrevertidos, especialmente en presas de tierra, porque si hay sobrevertido, la tierra es rápidamente erosionable por sobrevertido. Entonces, fíjense, cuando el nivel en el embalse alcanza su cota máxima, ingresa a funcionar el vertedero de excedencias, ¿sí? Automáticamente acá no se observa ninguna compuerta de regulación sobre el vertedero de excedencias, el agua ingresa, cae en el conducto de descarga y es evacuado hacia aguas abajo. ¿Sí? Entonces, pregunto a la sala, las dimensiones, fíjense en este esquema que estoy mostrando, las dimensiones de esta sección de descarga, ¿para qué caudal se debe diseñar? Juventud. Para el Soy caudal todo. de crecidas, ingeniero. Muy bien, para el caudal de crecidas, pero no solo, es poco. Juventud, vamos. No solo debo diseñar para el caudal de crecidas, sino, ¿qué debo añadir, juventud? Janet Quispe Paredes, ¿está en sala? Perdón. Sí, ingeniero. Janet. Igual que se requiera para el caudal de crecidas, ingeniero. Entonces, voy a anotar acá, fíjense que el caudal de diseño es igual al caudal de crecidas, pero no solo. ¿Qué pasa? Se están olvidando de la toma. La toma tiene que entregar en forma constante, por eso ponemos boca toma, porque esta es la estructura que se encarga de entregar el caudal de diseño del proyecto. Y por lo tanto, esta estructura de descarga coincidente puede ser, tiene que estar preparado para aquello, ¿cierto? Para una crecida, porque una crecida puede darse 3, 4 de la mañana. No sabemos exactamente en qué momento se va a producir la crecida, ¿sí? Pero nuestra boca toma tiene que seguir entregando incluso el caudal de diseño. Fíjense. Entonces, el caudal del diseño de la estructura de descarga tiene que ser igual al caudal de crecida para el periodo de retorno que estamos considerando que se pueda presentar, más el caudal de diseño de nuestro proyecto. Porque puede darse en un momento coincidente, puede ser incluso en la tarde. En una tarde tiene que estar saliendo el caudal de diseño de nuestro proyecto por la boca toma. Y se presenta una crecida y por lo tanto, imagínense qué pasaría si esta estructura de descarga limita la salida, el operador y no se encuentra el operador en obra. Además, él visualmente no va a poder ver, ¿cierto? Esa crecida, él no es adivino. Nuestras obras tienen que funcionar automáticamente. La bocatoma se encuentra en operación máxima o en abertura máxima. Y por lo tanto va a salir el caudal máximo de diseño. Porque además, fíjense, a una altura mayor, a una altura de carga mayor, H, ¿sí? El caudal de salida por la bocatoma va a ser el máximo posible. Si aplicamos la ecuación de orificios, ¿cierto? Y por lo tanto, fíjense que ese caudal de diseño de nuestra estructura de descarga debería ser en algún momento coincidente con nuestro caudal de crecida, que sale por el vertedero de excedencia más el caudal de diseño de la bocatoma. En esas condiciones. Pregunto a la sala, ¿en qué momento de nivel de agua en el embalse A, de acuerdo a la figura, y nivel del embalse B, sale un mayor caudal por la bocatoma? ¿Y por qué razón?
Juventud, ¿están ahí? En B, ingeniero. Vuelvo a reiterar la pregunta. ¿En qué condición A o B de encontrarse el nivel de agua? En A, el nivel de agua está acá arriba. En B, el nivel de agua está aquí abajo. ¿En cuál de estas condiciones sale el mayor caudal por la boca toma? En A, ingeniero. En A, Ahora díganme por qué razón. por la presión que ejerce el agua, creo. Muy bien, no creo. Tienes que estar seguro. Hay una altura de carga y cuando hay mayor altura de carga, obviamente, vamos a la ecuación de orificios. Q a qué es igual, juventud. Ecuación de orificios. Es función de H, de la altura de carga. Entonces, obviamente en el caso A es en el que va a poder salir por la boca de toma el caudal máximo. Bien, juventud. Ok, entonces fíjense, hay alternativas tecnológicas, como en este caso vamos a decir, entre comillas, un plastificado del talud. Pero fíjense de que tiene ciertas desventajas. Todo esto podía quedar sin efecto si acaso se presenta una fisura. ¿Ya? Además, impermeabilizar estos puntos de contacto con el hormigón, porque esta rejilla está embebida en hormigón, no está puesta en el talud directamente. Acá hay una estructura de hormigón armado que tiene que soportar toda esta carga y acá los estructuristas se pueden lucir haciendo el cálculo estructural. Primero, sabes de que si es una sección bóveda, ¿sí? Entonces tiene que soportar y hacerse el cálculo respectivo para soportar toda la carga, no solo de la estructura. En algún momento por acá pueden pasar vehículos, maquinaria, etcétera, carga dinámica. Entonces, ellos tienen que, los estructuristas acá, los que van a hacer la mención de estructuras, pueden hacer el cálculo respectivo de la armatura necesaria para esta estructura, porque tiene que ser de hormigón armado, toda la estructura, el vertedero, como la sección de descarga de la boca toma y su sección de acceso, porque la boca toma también, fíjense, en esta parte tiene unos pequeños muros, ¿sí?, que conducen el agua hacia la boca toma, hacia la rejilla de la boca toma. Todo esto tiene que ser en hormigón armado, obviamente. Bien, juventud. Entonces, de ahí la importancia, fíjense, de elegir el tipo de presa de acuerdo a las características del terreno. Aquí no vemos afloramiento rocoso para poder proponer una presa de hormigón, por ejemplo. Elegimos una presa de tierra por las propias características del sitio, ¿sí? Y el grado de flexibilidad, vamos a decir así, de una presa de tierra. Entonces, todo aquello, obviamente, es importante elegir. Y ahora les voy a mostrar un video sobre lo que pasa, ¿sí? O ha pasado por el tema de el análisis que hoy en día es exigente para el tema de las presas, ¿sí? Y es el análisis de rotura de presas. Esto es lo que ha sucedido en Brasil, en una presa, en un dique de colas más bien. Fíjense al fondo la estructura, cómo va colapsando producto de una filtración interna que se produce. Fíjense, y la presa ha colapsado totalmente, ¿ya? Hay una onda expansiva del material del cuerpo de la presa, del talud aguas abajo. Fíjense cómo va y avanzando luego ya la mazamorra, la mezcla de agua con el material del cuerpo de la presa, ¿sí? Y hasta donde llega, fíjense cómo va descendiendo este material. Imagínense en un momento incluso coincidente con una crecida. Eso sí que sería más catastrófico, ¿cierto? Además, coincidente cuando el nivel en el embalse se encuentra en su nivel máximo de operación. Entonces, eso es lo que podría suceder. De ahí la importancia, jóvenes, de ahí la importancia, ¿sí?, en la elección incluso del tipo de presa, ¿no? Y aquí solo para mencionarles, por ejemplo, estoy mostrando hoy en día también, ya los costos lo permiten, estoy mostrando una vista de una pequeña presa inflable, ¿sí?, las famosas rubber dams, ¿sí?, que se inflan y se desinflan.
¿ya? Hoy en día ya los costos son más accesibles a este tipo de estructuras y fíjense, son pequeñas presas también, porque cumplen ese objetivo de almacenar para proyectos turísticos, crianza de peces, etcétera, ¿cierto? Entonces, también se hace uso de este tipo de tecnología. Aquí otra muestra, por ejemplo, por la importancia, ¿sí? Porque la ventaja de este tipo de presas, por ejemplo, es de que la desinflamos durante eventos de crecida o para limpiar el vaso, por ejemplo, y permitir el paso de los sedimentos. ¿Sí? Entonces desinflamos la estructura a gusto e inclusive podemos regular la altura de elevación de esta estructura. Obviamente no sobrepasan los 10 metros de altura, ¿sí? De este tipo de estructuras. En algunos casos y en otros países se utilizan incluso como puentes para cruzar riberas. O en el caso de en el mar, cuando se derrama petróleo rápidamente se inflan estas estructuras para evitar que vaya avanzando la mancha de petróleo que ha sido derramado en algunos cuerpos de agua. En Bolivia tiene dos aplicaciones. En la presa de San Jacinto, por ejemplo, fíjense, con el objetivo de elevar el volumen de almacenamiento, de acuerdo a la curva, elevación-volumen, ¿sí? Se ha visto la necesidad en el proyecto de San Jacinto. ¿Por qué razón? Porque hay problemas de sedimentación y el volumen muerto obviamente se ha ido incrementando ya rápidamente, producto de la erosión. Fíjense los tipos de suelos en Tarija, no sé si conocen, ¿sí? Hay mucho proceso de erosión en Tarija, ¿ya? A eso se suman otras actividades antropogénicas como el sobrepastoreo, etcétera, ¿cierto? Que afectan en demasía y el volumen muerto de este embalse pues ha ido creciendo y reduciendo la capacidad de almacenamiento de la estructura. Y por lo tanto se ha visto la necesidad, haciendo el análisis hidrológico respectivo, ¿cierto?, de poder elevar la cresta. Si inicialmente este era el nivel de la cresta del vertedero de excedencias. Y otra cosa importante, aquí el vertedero de excedencias forma parte del cuerpo de la presa y está en la parte central inclusive de toda la estructura. Es una presa de arco, ¿sí?, en la que el rubber dam o la presa inflable es inflada, ¿ya? Tiene 1 metro de altura y por lo tanto ese metro de altura, ¿sí?, nos permite almacenar un volumen adicional, vamos a decir, importante cuando conocemos esta curva elevación-volumen. Entonces, con 1 metro en la curva se almacena un importante volumen de almacenamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes saben que a mayor altura siempre se almacena un mayor volumen, ¿sí? En este caso, con una altura de 1 metro, se ha ganado un volumen importantísimo. Pero tiene que tomarse en consideración lo siguiente. Estamos, al incrementar la altura de 1 metro sobre la cresta tradicional del vertedero de excedencias, estamos reduciendo la capacidad de descarga del vertedero de excedencias. Pero bueno, estas son estructuras que rápidamente pueden ser desinfladas, ¿cierto? Entonces se supone que hay un sistema de alerta en el que si se produce una crecida que esté ingresando al embalse, automáticamente debería ser así, estas estructuras deberían, ¿sí?, desinflarse, permitiendo la pasada de la crecida. De ahí que esto ya entra en el tema de monitoreo de las presas, ¿cierto? Que es algo muy importante. De todas formas, vamos a ir viendo estas cosas. Más adelante con más detalle ya cuando toquemos la seguridad. Lo que estamos haciendo ahora es dar un pantallazo de cómo son las presas, cómo están conformadas y las consideraciones necesarias para su diseño, ¿cierto? Algo muy importante, y es uno de los primeros pasos que se realiza para el diseño de una presa una vez ubicado el sitio. Bueno, vuelvo a reiterar que también para la ubicación de la presa existen alternativas, ¿cierto, juventud? Pueden ser un poco más arriba, un poco más abajo, dependiendo, se elige el sitio adecuado. Pero algo que determina la real ubicación de la presa, ¿cierto?, es el hecho de
la información del perfil estratigráfico que tenemos, la fundación. Es fundamental saber las características de la fundación que se tiene para la implementación de una presa. ¿Sí? Entonces, fíjense, estoy mostrando acá el perfil estratigráfico, que esto es producto de todo el estudio geológico que se hace, en el que se determina, ¿sí?, las características de la fundación. Vamos a suponer que el río lo tenemos por acá, ya este es el nivel en el río, este es un corte longitudinal en dirección del eje de la presa. Se han hecho algunas perforaciones, lo importante es hacer varias perforaciones, juventud. En este caso estoy mostrando aquí simplemente 3 perforaciones. Cuando hay rocas se hacen perforaciones a diamantina, ¿sí? Se han encontrado, miren, fallas geológicas inclusive. Aquí hay una, aquí hay otra, etc. Inicialmente se hace una tomografía, que esto es un sondeo geoeléctrico apoyado en la geofísica. Se hace una tomografía para saber las características del terreno, y en base a aquello, de manera preliminar, ¿sí?, se realiza y se propone la perforación en sitios importantes de investigación. Uno, para determinar las características y confirmar lo que se había encontrado en las tomografías realizadas, en el estudio geofísico, y 2, principalmente para realizar las pruebas de permeabilidad, ¿sí? Entonces, fíjense, de color negro acá se muestra el lecho del río, el suelo aluvial que tiene un cierto espesor. A partir de ahí ya se encuentra, fíjense, se menciona un perfil de roca, ¿sí? Pero puede ser una roca meteorizada, por ejemplo, y ahí se ve una frontera. Este es solo un ejemplo, juventud, ¿ya? Vemos el suelo aluvial de color negro. Debajo del suelo aluvial tenemos una roca, pero una roca fracturada, ¿sí? Y más abajo, ahí con esta línea azul que he trazado, tenemos ya una roca, vamos a mencionar una roca muy buena, ¿ya? Se hacen las pruebas de permeabilidad, de Lujon, etcétera, para determinar el estado de la misma, y los resultados nos indicarán la necesidad de realizar inyecciones en la misma e inclusive la profundidad de las mismas para mejorar la permeabilidad de esta zona, para mejorar la impermeabilidad. ¿Está bien? Entonces, porque ustedes saben, y hace un momento hemos mencionado, porque la presa, si bien va a tener una cierta altura, vamos a suponer que esa es la altura de la presa, de la cresta, la misma, cuando se llene, va a alcanzar un nivel acá. Y hay una altura de carga nueva que está ejerciendo presión sobre la fundación, ¿cierto? Incluso sobre el vaso mismo. El vaso es la zona que queda inundada producto del embalse. Esta zona, fíjense, ¿no? Esta zona. Porque acá tenemos una altura nueva, que anteriormente el sitio no lo ha conocido, no ha funcionado bajo esa altura, ¿cierto? Porque ahora de manera artificial estamos elevando el nivel y estamos provocando una altura artificial y una mayor presión sobre esa fundación. Porque ahí la importancia de los estudios respectivos y necesarios. Entonces, de esta forma se determinan fallas geológicas en las que obviamente va a ser necesario realizar las inyecciones con mayor detalle. Y obviamente, juventud, luego de haber realizado todo este proceso de inyecciones en la que mejoramos la impermeabilidad de la fundación, etcétera, se debe nuevamente, después del periodo de espera necesario, se debe realizar perforaciones y nuevamente pruebas para ver si hemos logrado la mejora, ¿sí?, de las condiciones de la fundación. En la parte de abajo de esta gráfica estoy mostrando una presa típica y tradicional con un núcleo central vertical de arcilla. Sus zonas de transición, juventud, o también llamadas zonas de filtros hidráulicos, ¿sí?, son estas zonas de transición, porque si analizamos la granulometría del núcleo, son material muy fino, son arcillas, son muy finas, ¿sí?, el diámetro de estas partículas, y si el cuerpo de la presa, por ejemplo, es un enrocado, como se muestra acá, es un enrocado, y ustedes saben que un enrocado por lo menos pues es con roca, ¿cierto? Incluso puede alcanzar diámetros de 20, 15 centímetros. Entonces este material del núcleo puede ser transportado a través de sus poros sin ningún problema.
problema y se produce la famosa tubificación. Es lo que ha producido el colapso de esa presa que hace un momento he mostrado en el Brasil, cómo ha colapsado producto de este fenómeno de la tubificación interna, la erosión interna que se debe al arrastre de las partículas de menor diámetro a través de otro medio poroso de mayor diámetro, ¿sí? Y produciendo vacíos y por ende el colapso, el sifonamiento de la estructura. Para evitar esta situación es importantísimo la consideración de los filtros hidráulicos o zonas de transición para evitar justamente esa erosión interna. Entonces, cuando a ustedes se les presente una figura de esta forma, ¿sí? Ustedes ya pueden describir, y esto puede ser pregunta de examen, en la que ustedes me ponen los detalles, ¿cierto? Entonces, tenemos y se observa el núcleo, los filtros hidráulicos o zonas de transición. Ahora, en este caso tenemos dos filtros, aguas arriba y aguas abajo. Incluso en el de aguas abajo podemos ver una cierta división acá. Quiere decir que tenemos un filtro y dos filtros en la parte de aguas abajo. Luego el cuerpo de la presa, que es un enrocado, ¿sí? Este es el material del cuerpo ya de la presa. Y además tiene una protección, una capa de protección, fíjense, tanto aguas arriba y aguas abajo, y se le denomina enrocado, ¿sí? Tiene un enrocado, son piedras que se van colocando adecuadamente como un empedrado de protección, porque la lluvia, los animales, ¿sí? En el tránsito que es inevitable en la zona pueden producir erosión. Para evitar aquello se hace un zampeado de piedra, se hace un enrocado, un empedrado de ambos taludes para prevenir aquella situación. Pero fíjense el detalle de la parte del contacto con la fundación de la presa. En este caso tenemos, este era el lecho anterior del río, ¿sí? Pero fíjense, hemos ingresado con el núcleo a encontrar un mejor contacto, y en este caso más bien la roca no está muy lejos, juventud, fíjense, aquí al fondo la roca, y se ha entrado con esta estructura que se llama dentellón o trinchera. Dentellón o trinchera. Fíjense que se ha realizado una excavación en esta zona de contacto para lograr llegar con el núcleo hasta la roca. Es un lindo lugar este. De pronto, inclusive, puede ser que la roca esté muy profunda. Y esto va a provenir de este estudio que vamos a realizar, del estudio del perfil estratigráfico, de las perforaciones, excavaciones, etc. Si la roca está a 30 metros, la presa, y si la presa tiene 8 metros de altura, por ejemplo, y la roca en la fundación, la roca madre, el bedrock, está a 30 metros de profundidad, jamás vamos a llegar con la trinchera hasta esa profundidad, juventud. Es antieconómico. Lo que hacemos es entrar y determinar hasta qué profundidad podemos entrar nosotros con nuestra trinchera, porque al entrar con nuestra trinchera, juventud, ¿qué es lo que se hace en temas de filtración? De acuerdo a la ley de Darcy, y ustedes saben esto de hidráulica, juventud, estamos con la trinchera que profundizamos en esta zona, estamos alargando el camino de la filtración y por ende la estamos reduciendo. ¿Cierto? Porque la ley de Darcy es función del gradiente hidráulico, ¿ya? Y por ende, al alargar el camino de la filtración, la estamos disminuyendo. Y esto es a través de la fundación. De hecho, va a haber filtración a través de la fundación. Ya hay filtración a través del cuerpo de la presa. Es inevitable aquello. A menos que pongamos una pantalla de hormigón tipo Misikuri, por ejemplo. ¿Cierto? Si ponemos totalmente una pantalla de hormigón o un plastificado total del talud aguas arriba, garantizando que exista total impermeabilidad, obviamente frenamos toda la filtración a través del cuerpo de la presa. Pero de la fundación vamos a tener de todas formas filtraciones a través de la fundación. A menos de que entremos con una pantalla de hormigón, ¿cierto? Una pantalla de hormigón hasta el contacto con la roca, ¿sí? Y no sabemos la profundidad, etc. Entonces, cada proyecto es muy particular, ¿ya?
De hecho, en nuestro medio es típica, esta es la sección típica en nuestro medio de las presas de tierra, de la mayoría de las presas de tierra que se ha construido. Pero hay también presas homogéneas de arcilla, en este caso es una presa mixta de diferentes materiales, ¿cierto? Y fíjense un detalle importante, también estas partes, tanto aguas arriba como aguas abajo, se llaman ataguías. ¿Y cuál es el objetivo que cumplen estas ataguías? Es básicamente el facilitar durante el periodo de construcción, fíjense si esta es la dirección del flujo del río, en este sentido, de izquierda a derecha en su pantalla, o sí, de izquierda a derecha debería ser. Entonces, fíjense que acá tenemos unas pequeñas estructuras inicialmente que sirven para desviar las aguas y facilitar, porque la presa no se construye de la noche a la mañana, a veces toman 3 años. Misikuni, ¿cuántos años ha tomado, juventud? Misikuni ha tomado más de 40 años en su ejecución. En fin, en este caso, fíjense, estas ataguías sirven para desviar las aguas, evitar, porque aquí se va construyendo, ¿sí? Compactando la presa poco a poco, sus diferentes materiales se va elevando. Entonces, en época de lluvias, si se presenta la época de lluvias, hay aporte del río y por lo tanto se tiene que pensar en desviar estas aguas a través de un túnel o rápidamente construir ya la bocatoma, ¿sí? Y que salgan estos caudales por la bocatoma, ¿ya? Entonces, tanto aguas arriba se ponen las ataguías como en algunos casos aguas abajo, porque una vez que estas aguas dan la vuelta, son desviadas, de pronto por la pendiente, etcétera, pueden estas retroceder o inundar la parte de abajo, afectando la construcción o la edificación de la estructura en esta zona. Y para evitar aquello, se construye ataguía aguas arriba y ataguía aguas abajo, dependiendo de los casos. Existen casos, la presa, por ejemplo, de Alpaquita, creo que no ha requerido de ataguías porque los caudales son mínimos, rápidamente se ha construido la obra de toma o la bocatoma, ¿sí? Que puede ser construida de esta manera, ya en hormigón armado, y se encarga, fíjense, de evacuar cualquier caudal excedente que pueda ingresar, ya tiene esa capacidad de evacuar, y tranquilamente la presa es edificada sin ningún contratiempo. ¿Se dan cuenta? Así. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Eso ya responde al tema de planificación durante la construcción. Pero algo importante, ya entrando en el tema de los componentes mínimos que tienen que tener las presas, y hemos hablado, son los vertederos de excedencias y la bocatoma. Fíjense, acá en la imagen a la izquierda arriba, ¿sí? Otra vez muestro el vertedero de excedencias de la presa de San Jacinto en Tarija, que es una presa tipo arco, ¿sí? De hormigón, obviamente, ¿ya? Y en su parte central, fíjense, tiene 4 partes. El vertedero está dividido en 4 partes. Ustedes saben que la ecuación del vertedero, el caudal que va a salir por el vertedero, es función, vuelvo a reiterar, de la altura de carga sobre la cresta del vertedero. La altura de carga significa la columna de agua sobre la cresta del vertedero, la longitud de la misma, ¿sí? De estos 2 parámetros principalmente depende si la capacidad de descarga del vertedero de excedencias. En este caso, el dato importante es este caudal. Producto del análisis de crecidas que realizamos, tenemos ya el dato del caudal para un cierto periodo de retorno, que puede ser 500 o 1000 años. Y si quieren dormir tranquilos de un proyecto importantísimo, jóvenes como Misikuni, yo les sugiero a ustedes que hagan un cálculo para 10.000 años, ¿no? Y comparen los caudales para cada caso. Pregunto a la sala, ¿para qué caudal, para qué periodo de retorno de los mencionados acá, 500.000 y 10.000 años, el caudal es mayor? ¿1000 años, ingeniero? 10.000 años. 10.000, ingeniero. Claro, 10.000 es la años. más.
¿Y por qué no para 500? ¿Eh? En 10.000 años creo que existe la mayor probabilidad de que exista un evento extremo. Correcto. Entonces, es pues juventud, no tenemos que dudar. Para 10.000 años vamos a tener un mayor caudal y obviamente eso nos exige que sea un vertedero más grande, ¿sí? Y jugamos con la altura. La altura sobre la cresta del vertedero, fíjense, esta es la altura H. Esto saben ustedes de hidráulica, ¿cierto? Es la altura de carga sobre la cresta del vertedero. Si H es pequeña, vamos a suponer una H más pequeña, obviamente la longitud del vertedero tiene que ser mayor, ¿cierto? Porque así está dada la ecuación. Aquí abajo tenemos la ecuación del vertedero de excedencias, juventud. La ecuación de vertederos que ustedes tienen que saber de memoria es igual a 2/3 de mu, que es la forma, el coeficiente de forma del vertedero, si es una cresta redondeada, que es generalmente una cresta redondeada para facilitar la descarga, ¿cierto? Por la raíz de 2g, la aceleración de la gravedad, por la longitud del vertedero y por la altura de carga elevado a 3/2. De ahí la importancia, ¿cierto?, de incluso esta altura H. Ahora bien, si nosotros consideramos una H bastante importante, ¿en qué incide la altura? Vuelvo a repetir, juventud, y esto es pregunta para ustedes de análisis. Si yo decido, bajo estos criterios de diseño de vertedero de excedencias, incrementar mi altura H, que sea grande, vamos a decir que sea la mayor altura posible, ¿en qué incide esa elección, juventud? ¿Nadie sabe? Jóvenes, es un simple análisis. ¿Qué pasa si nuestra ecuación H es bastante grande? Obviamente dirán, ok, si H es grande, entonces la longitud va a ser pequeña. ¿Está bien? Pero aparte de esto, ¿en qué incide? De manera importante, ¿en qué incide, juventud? ¿Nadie? ¿Nadie quiere eximirse de la materia? Hasta contar 3. 1, 2, ¿El 3. caudal? No, el caudal ya es un dato. El caudal ya es un dato, ya sabemos el caudal. Nadie quiere eximirse de la materia, les encanta. Bueno, a ver, aclárame. Altura de la presa. Sí, pero ya pasó el tiempo. Excelente. ¿Cuál es tu nombre? Samuel Aguilar, ingeniero. Samuel, desde luego que sí, en la altura de la presa total, porque he mostrado en anteriores clases de que hay varias alturas, hay 4 alturas principalmente, la del volumen muerto, la del volumen útil, la de regulación de crecidas y el bordo libre. Si H, en este caso H3, es alta, incide en la altura de la presa, ¿cierto? Bien, entonces fíjense ahora en la foto superior derecha, es un vertedero tipo torre, ¿sí? Y ojalá podamos ir a ver esta represa y eso sería importante, ir a visitar. Yo creo que ya podemos organizarnos para ir a ver. Este vertedero es de la represa de Caracota, ¿sí? Fíjense, es un vertedero de sección cuadrada, tipo torre obviamente, y está en operación. Por sus 4 lados, el agua está ingresando a la sección de descarga del vertedero. ¿Ya? Ahora, obviamente, aquí tenemos que tener el cuidado de, como este otro vertedero, que es tipo embudo, por su forma, ¿sí?, de evitar, y tiene que estar muy bien calculado el perfil, inclusive acá, para evitar el ahogamiento, ¿cierto? Para evitar el ahogamiento de estos vertederos, porque
No es solo calcular la longitud del vertedero libremente, L1 más L2, etcétera, etcétera, y la sumatoria de las L sería la longitud del vertedero de excedencia. ¿Sí? Pero debemos considerar que esto no se puede atorar ni ahogar, porque si pasa aquello, juventud, es porque el aire no tiene por dónde salir y entonces va a empezar a subir el nivel en el embalse y ahí estamos arruinados. Si eso sucede en esta imagen, fíjense que estoy mostrando acá, en este vertedero tipo abanico, porque esa es la forma, es un cono, ¿sí? Bastante interesante y muy bonita la imagen, pero ¿qué pasa si se ahoga? Si se ahoga este embudo, y eso les ha debido pasar a ustedes, no sé si alguna vez han utilizado un embudo, etcétera, ¿sí? O han echado a través de un embudo combustible, gasolina o agua, ¿sí? A veces excedemos con el caudal y atoramos el embudo y rebalsa el embudo, ¿cierto? Es lo mismo que va a suceder acá. Si esto se atora, se va a llenar el embalse y va a haber sobrevertido inmediatamente. Entonces es uno de los riesgos que se corre en ese sentido. Bien, obviamente vamos a ver más en detalle esto cuando estemos viendo el tema de los vertederos de excedencias. Aquí en la parte baja muestro el vertedero de excedencias de la represa de Chacaltaya. Sí, ahí tenemos, es otro tipo. Fíjense, aquí estoy mostrando diferentes tipos de vertederos de excedencias, juventud. Ya, para que ustedes puedan reconocer. Entonces, este es un vertedero tipo abanico, este es un vertedero de caída libre. Este es de caída libre. A diferencia de este que tenemos acá, que este sí tiene que tener una sección de descarga hacia abajo. ¿Sí? Y este también tiene que tener una sección de disipación de energía, porque fíjense desde dónde va a descender el agua. En cambio, en un salto de caída libre, en este vertedero de caída libre, necesitamos que en la fosa de caída también estén preparadas las condiciones, tengamos una piscina acá de una cierta profundidad que amortigua la caída del flujo, porque si no, aquí nos va a erosionar y es lo que ha producido la caída del colapso de la presa que hemos visto en la anterior clase. Ha habido sobrevertido, ha socavado el pie de la presa y se ha caído. En este caso hay afloramiento rocoso muy bueno, fíjense, está en un estrecho rocoso la presa de San Jacinto, pero en su parte baja, para disipar esta energía de la caída del flujo, se tiene una piscina. ¿Ya? Entonces el agua cae acá y se disipa esa energía. Una piscina que tiene permanentemente agua. En el caso de un vertedero de excedencias tipo embudo como este, tiene también su sección de descarga. Y al igual que este otro, ¿sí? Va a tener una zona de disipación de energía. Aquí la diferencia radica en la forma del vertedero. Este es de sección cuadrada, con 4 lados de aproximación, ¿cierto? En cambio, esta no. Esta es tipo de sección circular, ¿sí? Pero que también tiene que tener, y tienen obras coincidentes, como la sección de descarga y la sección terminal, que son importantísimas. Y eso ahora en la imagen no se ve, pero tienen que tener. A diferencia de este otro vertedero de excedencias, que este es uno de los más simples, es un vertedero de, así se le llama, oigan bien, canal lateral. Entonces ya sabemos que este es tipo torre, este es un vertedero de caída libre, este es un vertedero tipo abanico, por la forma básicamente, pero este es de tipo canal lateral. Entonces la importancia de ustedes de poder reconocer estos diferentes tipos de vertederos de excedencia. Y fíjense que la ecuación está gobernada por, vuelvo a reiterar, el caudal ya es un dato, y alguien mencionaba que el caudal, ¿no? Dijo algo acerca del caudal. El caudal ya es el dato de entrada, juventud. Ya sabemos este caudal producto del análisis de crecidas para diferentes periodos de retorno. Una vez que lo hemos elegido, este es un dato. Y a partir de ahí nosotros jugamos con la longitud del vertedero, el tipo de vertedero que queremos. Si quieren pueden hacer un abanico, ¿sí? Pero obviamente les va a encarecer. Este que estoy mostrando acá es el más económico, un canal lateral, básicamente sube el nivel de aguas y se vierte rápidamente. ¿Ya? Ahora, pero hay que ver la parte de la descarga, ¿sí? En este caso, estos vertederos tienen una descarga a través de una rápida, ¿ya? Y de fuerte pendiente para poder descender y conducir esas aguas hacia aguas abajo. Y obviamente depende de la altura de carga también,
que hemos vuelto a analizar también, que incide en la altura de la presa final, ¿sí? Si adoptamos una mayor altura, la presa va a ser más alta. Y eso puede incidir en los costos también, juventud. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá, juventud? ¿Compañeras? ¿Todo está claro? Si quieren vuelvo a Está claro, repetir. ingeniero. Ok, qué bueno. Bien, juventud, fíjense, sigo mostrando la importancia y creo que dentro de poco voy a dar un webinar sobre diseño de vertederos de excedencias. Los voy a invitar. Porque es importante esta estructura, más hoy en día que ya la mayor parte de nuestras presas ya han sido construidas, pero el cambio climático puede afectar, está afectando, obviamente, en algunas zonas, digamos, que los vertederos han sido sobredimensionados, ¿no? Que más bien en esas zonas la precipitación disminuye, pero en otras zonas la precipitación de pronto se está incrementando de mayor intensidad en un periodo más corto y por lo tanto puede producir crecidas que puedan sobrepasar la capacidad para la cual ha sido diseñado el vertedero de excedencias, juventud. Y eso es un bonito tema de tesis, inclusive, si alguien está interesado, puede comenzar a hacer ese trabajo. Acá estoy mostrando el vertedero de excedencias de la presa importantísima que se llama Tacagua. Creo que la han investigado. Esta presa se encuentra en Oruro. Es una de las primeras presas de los años 50 que ya tiene problemas de sedimentación. Más del 50% de su embalse está sedimentado, porque en aquellas épocas, juventud, en la cuenca, ¿sí? Voy a esquematizar la cuenca y la ubicación de la presa en esta parte, el río y sus... el río y sus tributarios, ¿sí? Se hizo esta presa, bueno, también ya el periodo de vida útil ya ha pasado los 50 años de construcción de esta presa, y por lo tanto el vaso se ha sedimentado. Entonces, esto se pudo haber previsto, se pudo haber evitado. ¿Alguien tiene alguna sugerencia de cómo? ¿Qué medidas se debieron haber tomado para evitar la sedimentación de este embalse? Juventud, rápido, vamos. El embalse está de color verde acá en la figura. ¿Eh? ¿Nadie sabe? Milen Cayujra, ¿está en sala? ¿Cuáles son las acciones? ¿O Geraldine Saconeta, está en sala? Sí, ingeniero. A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Me puede repetir bien cuál es la pregunta, Inge? Me he mencionado que esta famosa represa Tacagua, construida hace más de 50 años, ha perdido más del 50% de su volumen de sedimentación, ¿sí? Afronta un problema serio de sedimentación que reduce el volumen útil, ha reducido importantemente, por ende, el volumen útil. ¿Cuáles debían haber sido las medidas que se debían haber tomado para evitar este tema de sedimentación en el vaso o en el embalse? Según Inge, lo que habíamos hablado, creo igual de esta represa, es que cada cierto tiempo ahora como solución le hacen un dragado porque obviamente ya no tiene la misma utilidad o funcionalidad que que estaba prevista. Personalmente pienso que el análisis que deberían de haber realizado era justamente las características que tenía también la cuenca, no simplemente el aporte, ¿no? Creo que el análisis hidrológico estaba incompleto. Creo que tal vez simplemente se han basado en cuánto caudal aportaba la cuenca en sí, pero no las características que tenía la zona. Pienso que con ese análisis sí se podría haber tratado de evitar este problema, ya que, como usted mismo ha mencionado, la sedimentación es ahora algo que está evitando que funcione al 100%. Y el dragado, a lo que estaba averiguando también en una de sus prácticas, era que es una actividad bastante costosa. Y obviamente no es factible, ¿no? No es rentable que cada cierto tiempo se tenga que realizar el dragado para que la represa esté al 100%. Entonces pienso que su análisis, como le digo, hidrológico sí ha estado incompleto, y también
tal vez el análisis geológico mismo de la zona, ingeniero. Ok, gracias por tu aporte. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguna consulta? ¿A la compañera quizá? Ingeniero, ¿qué tal Sí. si para prevenir se hubiera realizado plantaciones de diferentes tipos de plantas para evitar la erosión también? Ok, muy bien. Aquí se ve, y creo que ustedes están viendo en sus computadoras, bueno, los celulares no creo tanto detalle, pero fíjense la cobertura que tiene la cuenca. Esta cuenca de aporte tiene más de 3.500 kilómetros cuadrados. Estamos por encima de los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Imagínense, pero qué cobertura, ¿no? Está bien, podríamos haber sembrado acciones de reforestación, pastos nativos, etcétera. Ok, es una solución. Vamos a poner aquí, así de color verde. Espero que estén viendo en sus imágenes, ¿sí? Estamos haciendo acciones de reforestación. Esto ya pertenece al tema de MIC. ¿Saben qué es MIC? Manejo integral de cuencas. Son las acciones, ¿cierto? Las acciones en la cuenca. Se pueden haber puesto para evitar que el sedimento, y como su compañera lo ha mencionado, para evitar que este sedimento, ¿sí?, producto de la erosión hídrica y eólica, ¿cierto?, llegue al vaso, a esta zona de color verde, que este es el vaso, y se sedimente, ¿cierto? Su compañero ha mencionado una acción importante. Ok, reforestación. Otra, ¿cuál puede ser? Juventud, vamos aportando, porque este sedimento, si no va a llegar, sí o sí va a llegar acá, al vaso. Y eso es lo que ha pasado, ha llegado acá y obviamente una acción de dragado, eso significa llevar un bote sobre el embalse, usar bomba de succión, energía, etcétera, sacar este sedimento, transportar en este bote a alguna ribera, depositar, volver y hacer esta práctica que es obviamente muy costosa. La actividad de dragado en embalses es muy costosa. Mejor sería vaciar el embalse, meter tractores y sacar el sedimento, pero a veces la presa tiene que cumplir su función, la gente está esperando agua, depende del agua del embalse, no puedes vaciar la presa y a gusto meter luego tractores para sacar el sedimento, y la gente, ¿qué va a hacer sin agua? Necesita agua para regar. Entonces de ahí que se draga, sí, pero los costos son altos. Tendrían que ser una actividad rentable. ¿Quién va a pagar este dragado? ¿Sí? Entonces, ¿qué otras acciones, juventud? Vamos. Ya hay una, reforestación. Dos. Bueno, Inge, por mi parte, el anterior semestre había un seminario de Macafel y lo que hacían ellos era colocar pequeñas presas para retener los sedimentos en esas presas. Perfecto. Y hacer Okay. limpieza. Desarenadores, si no me equivoco, lo decía. Sí. Sí, perfecto. Esa es una solución bastante adecuada, juventud. Por ejemplo, yo elijo este sitio, puedo elegir este otro sitio de acuerdo a las características del terreno. En este otro tributario puedo poner pequeños diques, pequeñas presas, porque también son pequeñas presas. Pueden ser de gaviones, no hay ningún problema, con una geomembrana, con un geotextil especial, etcétera, para abaratar costos. Puedo hacer control, regulación de torrenteras, jóvenes. Porque el proceso de erosión, ¿sí?, se da después de durante la precipitación. Ahora, dependiendo de qué tipo de precipitación tenemos, si es extraordinaria, etcétera, ¿sí? Se pueden formar crecidas en las torrenteras, por acá puede bajar una crecida, erosiona y arrastra material. Entonces, en esos puntos débiles es donde, como su compañero indica, se pueden instalar pequeños diques de gaviones para hacer el control de esos sedimentos, evitar que este sedimento llegue al vaso. Ya es mucho más fácil limpiar acá, donde hay sedimentación. Estos son desarenadores o colmatadores, si gustan. Pueden ser de gaviones, pueden ser diques de tierra también, pueden ser de hormigón, muritos de hormigón, etc. Y es mucho más fácil limpiar porque no estamos afectando el embalse, metemos un tractor o incluso la limpieza puede ser manual. ¿Se dan cuenta? Entonces, este proyecto no ha contemplado en ningún momento ni sedimentadores, ni estructuras o ni deforestación, etc. Entonces, lastimosamente, estamos en esa situación de que la única solución ahora es el dragado, pero el dragado es caro. Y lo que se estimó para poder dragar este vaso, ¿sí?, se puede invertir en la construcción de otra represa o encontrar el volumen
que haga sostenible y también en alguna medida rentable el retiro del sedimento. No vamos a poder sacar ya todo el sedimento que ha quedado allá. Porque además, por los años, juventud, por los años que han pasado, ese sedimento está consolidado. Y si vaciamos el vaso, el embalse, vamos a tratar de remover este sedimento, se necesita hacerlo con picota. ¿Okay? Y por eso las dragas, ¿qué es lo que hacen? La draga penetra, remueve el sedimento y lo succiona. Y entonces al sacar sedimento también está sacando agua. Y saca más agua en un 75% y solo en un 25% saca el sedimento. Entonces, de ahí que es un poco costoso ya la acción de dragado. No se descarta como alternativa, pero es preferible disponer de estos sedimentadores en la parte alta o de acciones MIC, como su compañero ha mencionado, reforestación, regulación de torrenteras en las partes donde hay más erosión, etcétera. Por eso es importante hacer un recorrido de la cuenca para identificar esos puntos de mayor aporte de sedimento. Gary, ¿en qué número de práctica andamos? Zoila, ¿no se acuerdan en qué número es? Bueno, no recuerdo el número. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Alguien sabe? Sí, Inge, se escucha. Ok, entonces, van a hacer un trabajo de investigación sobre los modelos, estos son modelos, ¿sí? Matemáticos, USLE y MUSLE. Y es justamente estos modelos que te permiten evaluar, ¿sí? El transporte de sedimentos. De ahí que, aparte, asociado al estudio hidrológico, y alguien creo lo ha mencionado hace un instante, el estudio de transporte de sedimentos es muy importante, juventud. Y lastimosamente a veces en el diseño de presas muchos se olvidan de aquello, no le dan la importancia necesaria. Más están concentrados en garantizar la estabilidad de la presa, que también es importante, ¿cierto? Pero no le dan el énfasis necesario al transporte de sedimentos, que es también toda otra ciencia, juventud, ¿ya? Y por lo tanto me hacen esta práctica de investigación de estos dos modelos para estimar, ¿sí?, el aporte de sedimentos de las cuencas. Y hoy en día esto se lo hace muy fácilmente ya en SIC, en ArcGIS. No recuerdo el número de sería la práctica. práctica. La 19 sería, Inge. Muy bien, práctica La 19. número 19. Ok, y me lo envían al correo hasta el día lunes antes de la clase. Entonces, fíjense, es un trabajito bastante importante e interesante. Hay tutoriales inclusive de cómo realizar este trabajo cuando hoy en día se manejan los sistemas de información geográficas y especialmente el ArcGIS, ¿no? Es una herramienta fundamental para poder evaluar esta situación, ¿ya? Entonces, juventud, ¿alguna consulta? Entonces aquí estoy mostrando el vertedero. Ahora ya ustedes me pueden decir de qué tipo es este vertedero de excedencias de la presa de Tacabo. A ver, ¿quién me dice qué tipo es? Canal lateral, Canal ingeniero. lateral, ingeniero. Muy bien, es un vertedero de tipo canal lateral en el que, fíjense, a ver en la imagen arriba superior izquierda, aquí todavía el nivel no ha alcanzado la cresta del vertedero, pero a medida que va a ir subiendo, como en este caso ya aquí está alcanzando la cresta, está básicamente el embalse totalmente lleno, pero en la imagen de la derecha ya el agua está fluyendo, ¿sí?, por la cresta del vertedero. Fíjense esta longitud, ¿cuántos metros le dan? ¿Saben cuántos metros mide L? L tiene una longitud de 92 metros, juventud, casi 100 metros. La altura, y alisten sus calculadores, jóvenes, o lo van a hacer a mano, que sería ideal. H, ¿sí?, ha alcanzado la altura de 1.6 metro, 1.65 metro, H. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el caudal que sale en esas condiciones? Vamos, calculen. Rápidamente, jóvenes.
Juventud. Doctor, a mí me sale 7.48 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto? Punto 48. Punto 48 metros cúbicos. Sí. Por segundo. Algo está mal. O sea, ni un metro cúbico. No, 7.48, doctor. 7.48 metros cúbicos. Sí. 7.48 metros cúbicos por segundo. ¿Algo está mal? Inge, ¿el valor de nu cuánto es? Pueden adoptar en función a la forma hasta unos 0,50 por la cresta redondeada. 250 metros cúbicos. A mí me sale 287 metros cúbicos. ¿Quién da más? Vamos, juventud, a ver, calculen. 300, Rubén Raúl Tarquino, ¿cuánto le da? 300,42. 300.42, ya, 300 metros cúbicos por segundo. 290.6. 290. Vamos, jóvenes. Mira, me da 189,67. ¿Por qué están sacando valores tan distintos? Bueno, para efectos de un cálculo rápido incluso pueden usar la ecuación 2.21 por L y por H 3 medios. Cuando uno está en campo y quiere determinar la capacidad de descarga de un vertedero, no siempre el vertedero de una presa, un vertedero simple, de un canal, etcétera, ¿no? Conociendo estos valores, la altura H, generalmente el agua deja una marca, juventud, ¿sí o no? El agua deja una marca, ¿sí? Podemos estimar, medimos la longitud y podemos estimar el caudal de descarga de alguna estructura, ¿ya? Entonces, ¿quién sacó el mayor caudal? Alguien dijo 300 metros cúbicos. La longitud, hemos dicho 92 metros, ¿sí? La altura, 1,65. Ya pues, jóvenes, a ver, dígame el caudal que sale, ¿cuánto es? 300 metros cúbicos. 431, ingeniero, con la última ecuación. 431, ok, 431. Este está ganando, 431 metros cúbicos por segundo. En realidad, el vertedero si llegamos a considerar un bordo libre y una altura, tiene una capacidad de descarga hasta de 2 metros, ¿sí? Máximo. Pero bueno, yo sé que la capacidad máxima de este vertedero de excedencias es de 600 metros cúbicos por segundo. 600 metros cúbicos por segundo, ¿se imagina esa cantidad de agua? Ni el Choqueapo tiene esa cantidad de agua, juventud. Claro, porque el aporte de la cuenca del área es muy importante. Y también otro parámetro importante es la precipitación que se da en esa zona. ¿Sí? Ustedes rápidamente, para cualquier proyecto, pueden entrar al sitio Samsung Water, ya ustedes saben, y determinar la precipitación anual, ¿cierto? Y aproximadamente estimar, en función al área, con el caudal específico de los mapas del balance hídrico de Bolivia, estimar los caudales. ¿Estamos de acuerdo en que son 431 metros cúbicos por segundo?
Sí, ingeniero. Ok, bien, Juventud. ingeniero. Pero la idea es ahora imaginarse esa cantidad de agua, ¿cierto? Eso es importante. Fíjense, voy a mostrar a continuación este caso de la presa Alpaquita, que tiene una cuenca apenas de 8.3 kilómetros cuadrados, fíjense, ¿no? A diferencia de la cuenca de la presa Tacagua, que tiene más de 3.000 kilómetros cuadrados. Y acá un poco se ve a simple vista, y esta imagen tomada del Google Earth, hay una parte con glacial muy pequeña, glaciales muy pequeños. Antiguamente, esto obviamente se ve por la imagen, que el glacial pues casi cubría la totalidad de la cuenca, ¿cierto? Entonces, pero hoy en día el retroceso, el calentamiento, pues ya no tenemos aporte glacial en esta cuenca. Uno de sus ex compañeros era director de la construcción de este proyecto, y aquí está explicando a sus compañeros cuando fuimos a visitar la construcción de esta presa, está mostrando cómo era la configuración de la misma, y aquí están los trabajos, fíjense, Juventud, a ver, observen, vemos aquí la máquina perforadora, ¿sí? Que es la que está realizando las inyecciones. Fíjense que se ha hecho un excavado en la parte central de la presa, donde va a ir dispuesta la trinchera. Sí, en esta zona va dispuesta la trinchera, fíjense, escalonada en algunas partes, ¿cierto? De hecho, han empezado a hacer el trabajo ya de construcción del talud aguas arriba. Aquí se ve el empedrado, el enrocado, y aguas abajo también, ¿sí? Bueno, hay algunas actividades que se pueden hacer de forma paralela, ¿sí? Pero fíjense, la maquinaria ya construyendo parte del núcleo en esta zona. Obviamente esto se hace una vez que ya se han realizado todas las inyecciones necesarias, se han hecho las pruebas de permeabilidad, se han mejorado las condiciones de la fundación. Fíjense, esta es otra vista del otro lado de la presa, ¿sí? Donde se está construyendo la misma, fíjense. Entonces se está trabajando tanto en el talud aguas arriba como en el talud aguas abajo, y esta va a ser la forma de la presa. Así va a quedar. Es una presa con un núcleo central vertical de arcilla, ¿ya? Y en la que se ha utilizado para mejorar las condiciones del núcleo una geomembrana que se puede observar acá, ¿sí? Desde la fundación se ha elevado, es como un, se puede decir entre comillas, embolsar, vamos a decir, el núcleo, ¿sí? Porque en esta zona no se ha encontrado buen material de arcilla, y para mejorar esas condiciones y reducir la permeabilidad se ha utilizado esta estructura. Ahora bien, al fondo acá se puede observar la estructura de la bocatoma, que ya tiene su salida por acá, y que se encarga esta estructura de evacuar, ¿sí? Posibles escurrimientos que se vayan a dar. Entonces la estructura que rápidamente se ha construido y que facilita la evacuación de esos caudales que se puedan dar. Fíjense al fondo, la estructura se ve, aparte de la foto de sus compañeros, aquí se puede observar esa estructura de hormigón armado, ¿sí? Que atraviesa el cuerpo de la presa, ya de esta forma, para evacuar esos caudales que podían darse producto de una lluvia en esta zona, pero porque cualquier rato puede llover en esta zona, ¿sí? Estamos en la cordillera, básicamente, y por lo tanto es importante concluir aquella obra para desviar esas aguas del río, ¿ya? Esta obra ya está en operación. Fíjense, esa es otra visita que hemos realizado con otro grupo, ¿sí? En la que ya, a diferencia de la anterior, fíjense, aquí ya se puede ver más el detalle de la presa, el talud mojado, ya está a este nivel, el núcleo, fíjense qué nivel ya ha alcanzado acá, el vertedero de excedencias ya se lo tiene acá construido, es un vertedero tipo canal lateral también, con una descarga de rápida. Esta es otra foto del otro frente, fíjense cómo se está edificando la parte del núcleo de la presa y sus filtros hidráulicos que van dispuestos en esta zona, ¿sí? Y fíjense el empedrado y el enrocado como ya va avanzando, dándole la forma final a la presa, y el núcleo, fíjense la compactación. Esto es muy importante, de ahí que siempre un trabajo de esta naturaleza tiene que estar acompañado por un laboratorio, y ahí lo tienen, el laboratorio importantísimo de toma de muestras, y que tiene que estar cada una de las capas que se terminan, tiene que estar aprobada por supervisor, porque la misma ha reunido las condiciones necesarias. Y ya se puede observar algo de agua en esta parte,
¿sí? Las mismas que son evacuadas a través de la bocatoma, como habíamos mostrado anteriormente, ¿no? Es la estructura que ha sido la primera en construirse para poder evacuar y facilitarse ese tema, ¿no? Y acá no es necesario ninguna taguilla, la construcción de ninguna taguilla. Esa es otra vista también de cómo van incluso humedeciendo, ¿sí? La zona para mejorar la compactación de la arcilla. Su vertedero de excedencias es un vertedero tipo canal lateral. Fíjense, esta es la cresta. Esta sería la cresta del vertedero. El agua va a ingresar por acá, va a salir por acá y va a descender a través de esta rápida hacia aguas abajo. Y acá una cosa importantísima es la zona de disipación de energía, ¿cierto? En la parte baja para evitar erosiones, etc. En la parte de disipación de energía, el proyecto de Misikuni, por ejemplo, tiene un salto esquí donde el flujo vuela de esta forma, ¿sí? En cambio, en el caso del proyecto de Arpaquita tiene un colchón disipador donde el resalto hidráulico es ahogado, ¿sí? Bien, juventud. ¿Alguna consulta? Por lo visto, jóvenes. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Cuántos tengo? Zoila y Gary, ¿cuántos asistentes tenemos en clase? Actualmente están 74, ingeniero. Hace un momento eran 76. Ok. Bien, juventud, una pregunta a la clase. ¿Qué tipo de maquinaria se observa en esta fotografía? A ver, describan. Creo que han llevado maquinarias ustedes. Vibrocompactadoras, ingeniero. Muy bien, ¿qué más? Jóvenes. Excavadoras. Una excavadora. Muy bien, ¿qué más? Volquetas al fondo se ve, ingeniero. Muy bien, volquetas, ¿qué más? Motoniveladoras. Motoniveladoras, ¿qué más, joven? Conectadora pata de cable, ingeniero. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Falta? Todas estas ya las han dicho. Cargador frontal. Ya, también. ¿Qué más, joven? Aquí hay una máquina importantísima, desde luego. ¿Cómo se llama? Cisterna. Cisterna, muy bien. ¿Y para qué sirve la cisterna? Bueno, ya saben ustedes. Es que es necesario a veces regar, juventud. ¿Y qué pasa si se nos presenta, aquí puede nevar cualquier rato, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué se hace en ese caso, juventud? ¿Nadie sabe? Bien. Tienen que abrigarse mucho porque hace mucho frío, juventud. Ok, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Gracias por su asistencia. ¿Alguna consulta? Doctor, ¿nos repite la práctica 19, por favor, para que todos estén enterados? Bueno, tienen que investigar sobre los modelos USLE y MUSLE. Muy bien. Hacer un informe, ¿ya? De aplicación al análisis de transporte de sedimentos. Y en particular, obviamente, en proyectos de presas, ¿no? Porque la idea es determinar el volumen muerto. ¿Cómo estimamos el volumen muerto? ¿Ok? Bien, jóvenes. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego.